Esta es la cara de sonrisa del presidente Gustavo Petro al ver que están titulando por todos los medios tradicionales de comunicación una gran noticia, pero que por ninguna parte dicen que es gracias a la última reforma tributaria de su gobierno. Sí, señores, se trata de la modificación que se viene este 13 de diciembre en el impuesto del 4 por mil, que prácticamente lo elimina para las personas que menos dinero pues tienen en sus cuentas bancarias o menos dinero están manejando, ¿sí? Y para las demás, obviamente, el beneficio de lo siguiente. Ojo a esta noticia para que no se deje tumbar por los bancos y para que entienda que es gracias a la reforma tributaria que el gobierno tramitó en diciembre de 2022, el gobierno de Gustavo Petro. Se trata de lo siguiente, es el artículo 65 de esta ley. Pues recordemos que el 4 por mil, por cada 1.000 pesos que retiras, el banco se queda con 4 pesos que tiene que girarlo a las arcas del Estado colombiano, ¿no? Eso es un impuesto. Pero a partir de este 13 de diciembre viene la siguiente modificación. Hay que recordar que actualmente usted solo puede estar eximido en una cuenta bancaria, ¿sí? Estar exento de ese impuesto del 4 por mil. De resto, si tienes más de 2 cuentas, pues en esas tienes que pagar. Pero con esta modificación sale a relucir lo siguiente, y es que todas las cuentas de ahorro que tenga un usuario queden exentas de este cobro. Sí, señores. Sí y solo si los movimientos que realice entre todas las cuentas no supere las 350 unidades de valor tributario UVT, es decir, alrededor de 16.473.000 pesos mensuales para este año, ¿no? No sabemos en cuánto va a quedar el VT para el año entrante, pero quiere decir que si usted maneja al mes en sus cuentas bancarias menos de 16 millones de pesos, que lo hace la mayoría de colombianos, estoy casi seguro, pues ya no le van a cobrar el 4 por mil en ninguna de sus cuentas bancarias. Hay que decir que es un logro de la ley 2277 de 2022 que el gobierno de Gustavo Petro tramitó en el Congreso de la República y que está en el artículo 65, señor, y que se conoció como la reforma tributaria, pues es un beneficio que le trajo a los colombianos. Y es bastante chistoso, yo creo que Petro hasta le debe dar risa la guerra que le tienen montada al ver que todos los medios de comunicación tradicionales lo publican, pero en ningún momento mencionan ni siquiera al gobierno del cambio ni al gobierno Petro, o sea, absolutamente nada, simplemente una norma que se llevó en la reforma tributaria de 2022 y ya, pero no le dicen que es un gran beneficio para los colombianos, algo que estaban esperando. Otra de las noticias que tiene emberracado al uribismo es lo que hizo María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Laforí en el programa de Eva Rey, ¿sí? Porque esta señora, pues ustedes saben que va por toda Colombia hablando mal de Petro, que Petro es un comunista, un dictador, castrochavista, guerrillo, corrupto, pero cuando esta señora le hace las siguientes preguntas a ella y a su esposo, pues reconocen que Petro tiene cosas buenas. Miremos qué fue lo que le enfada a los opinadores de Twitter del uribismo, que no les cayó bien estas respuestas. ¿Algo destacable de Petro? Bueno, no tan malo. Su audacia para tomar decisiones que la derecha no se atreve a tomar. A él hay que... Y gobernó con su gente. Bueno, gobernó con sus amigos que... ¿Con su gente? Sí, pero son impresentables. Eso es otra cosa. Pero eso es falta de ética y eso es corrupción. Porque usted no pone en un cargo a la persona que no es apta para el cargo. Usted no lo hace en su empresa privada, menos lo haría en el Estado. Pero el hecho es que gobernó con los suyos, con los que él quiere. Y es audaz y, digan lo que digan, toma decisiones incluso en contravía, muchas veces del querer de su propia gente. O sea, se atreve. ¿Cómo qué? ¿Qué ha sido algo que se haya atrevido que te has dicho? Nosotros nos debíamos de haber atrevido en eso. Bueno, cuando, por ejemplo,
llama a José Félix y de una vez lo mete en el baúl y José Félix le toca llamar a Uribe a decirle qué hago con lo del ELN y seguramente a la izquierda no le gustó que lo tuviera, después ya dijo ve como que sí mejor, ve como que este señor no es tan malo, pero ese atreverse en ciertas circunstancias que los del lado nuestro muchas veces no lo hacen porque uno siempre vive midiendo si dijeron o no dijeron, que es un error, me parece que es un... Dicho de otra manera, Petro no es un político políticamente correcto. Él hace lo que cree que debe hacer, equivocado o no. ¿Corrupto? Yo no creo, fíjate, yo creo que lo que dice María Fernanda, yo creo que terminó nombrando gente, aprobar gente que terminó desbordada en un tema de corrupción. ¿Tú crees que es corrupto? Yo creo que él tiene un problema de realidad, él no vive en la realidad y eso hace mucho daño. No vive en la realidad, ¿por qué? Porque no es consciente de lo que pasa, o sea, él hace mucho daño todo el tiempo. Es un hombre que odia. Yo creo que él no está bien. ¿Cómo la ven, queridos amigos? Esto no le gustó para nada al uribismo porque José Félix Laforí, un hombre radical del uribismo, y María Fernanda Cabal, su esposa, que es, mejor dicho, la cagada del uribismo completamente, hablando prácticamente bien de Gustavo Petro, que es frentero, que hace lo que cree que está bien, así no le salgan las cosas a veces, que no es corrupto, que es un tipo que, según ella, pues no está acorde con la realidad, pero no explica qué realidad, deja ahí como todo en el aire. Sinceramente también le reconocen que gobierna con los suyos, aunque hay uno que otro gol como Benedetti, hay que decirlo, gente impresentable, pero que por temas de gobernabilidad y de poder sobrellevar los supuestos acuerdos políticos que a veces no sirven para un carajo, pues están ahí, ¿no? Esa es la crítica que siempre se hace. Pero el hecho es que esta señora termina hablando positivamente de Gustavo Petro. En fin. Otra cosa que está generando pues mucho de qué hablar y es impresionante, a veces cuando uno se pregunta de dónde sale la plata en la costa para comprar votos o de dónde sale la plata en general en Colombia para tanta corrupción, pues miren, esto que descubre el gobierno Petro sobre cómo se roban la salud en Colombia. El gobierno identificó 10 clínicas fantasmas que cobraban 25.000 millones y no existían. Las ubicaciones reportadas habían tiendas, bares, droguerías, bodegas y casas. Escuchemos este breve resumen de RTVC Noticias y pues el director de la ADRES. La administradora de los recursos de salud evidenció que en ciertas zonas de la costa atlántica los cobros por atenciones médicas de víctimas de accidentes de tránsito con carros sin SOAT o fantasmas comenzó a multiplicarse. De Seguridad Vial reporta 30 y pico mil lesionados en accidentes de tránsito al año y a nosotros nos llegan 300.000 cuentas. En el proceso de auditoría decidieron mirar por Google la ubicación y las direcciones no coincidían, como la IPS Premium que tenía esta dirección registrada y cuando fueron a visitarla encontraron una droguería. Y fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación porque no existen. Lograron constatar 9 centros médicos en la costa que eran bares, tiendas de abarrotes, bodegas, casas y hasta lotes vacíos y estaban cobrando hasta 25.000 millones de pesos por gastos médicos. Hay otros 30 centros médicos que están en investigación con el mismo modus operandi, pero no aparecen. Pues uno presume que si no han contestado la suspensión de pagos y la resolución, es que parece que no existe. En la auditoría también encontraron 6 fallecidos que murieron por causa natural y los hicieron pasar por víctimas de accidentes sin SOAT para cobrar 33 millones de pesos de indemnización. Documentos falsos del accidente de tránsito, documentos falsos de informes de la Fiscalía y documentos falsos de certificados de defunción. Al parecer estas personas están siendo orquestadas por un tramitador inescrupuloso quien convence a las familias de hacerle fraude al sistema de salud. ¿Cómo ven esta situación, señores? Sinceramente la corrupción en Colombia es de lo peor de lo peor. O sea, está metida hasta la fiscalía, tramitadores, las mismas EPS, o sea, es una cosa descarada. Es que bueno, yo siempre lo he dicho, o sea, esto no se trata de Gustavo Petro como presidente. Algunos dicen ahí está el cambio, vivan